Hola, buenos días. El día de hoy les vamos a presentar qué es el ciclo celular para la Semana de la Salud. Mi equipo está conformado por Sofía Rodríguez, Jocelyn García. Eduardo Islas y Emilio Ruiz. y mi nombre, Eduardo Josué. Les vamos a explicar desde qué es el ciclo celular, qué es la mitosis, qué es la meiosis, los ciclos de regulación y pues por qué es importante. Bueno, para empezar con el tema, primero debemos saber qué es el ciclo celular. El ciclo celular es el proceso por el que pasa una célula desde que nace hasta que se divide para formar nuevas células. Durante este proceso, la célula crece, realiza sus funciones y prepara todo lo necesario para reproducirse. Este proceso es muy importante porque permite el crecimiento de los seres vivos, la reparación de tejidos y el reemplazo de células dañadas o viejas. El ciclo celular ocurre de manera ordenada y controlada para que las nuevas células tengan la información genética correcta. En conclusión, el ciclo celular es el conjunto de cambios y procesos que permiten que una célula crezca y origine nuevas células. Bien, ahora que ya sabemos qué es el ciclo celular, podemos entenderlo como una especie de calendario que sigue la célula para crecer, prepararse y finalmente dividirse. Todo comienza con la interfase, que ocupa la mayor parte del ciclo celular. Aunque a veces se piensa que es como una fase de descanso, en realidad es una etapa de muchísima actividad. La primera parte es la fase G1. Durante este tiempo, la célula crece, obtiene energía, fabrica proteínas, enzimas y nuevos organelos, como si estuviera reuniendo todos los materiales y herramientas necesarias antes de dividirse. Después viene la fase S, en la que ocurre algo fundamental: se duplica el ADN, es decir, la célula hace una copia completa de su material genético. Luego sigue la fase G2. En esta, la célula hace una especie de revisión final. Confirma que el ADN esté completo, que no tenga daños, que haya suficiente energía y que todas las estructuras necesarias para dividirse estén listas. Después inicia la fase M, donde ocurre la división celular. Aquí el material genético se organiza y se reparte de forma ordenada entre las nuevas células. Al final, una célula se convierte en dos. Y aunque parezca un proceso simple, cada fase está cuidadosamente coordinada. Gracias a esto, nuestro cuerpo puede crecer, reparar tejidos y mantener funcionando millones de células todos los días. Ahora vamos a hablar de cómo la célula controla cuándo crecer y cuándo dividirse. Básicamente, la célula no se divide cuando quiere. Tiene filtros que revisan que todo esté bien en momentos clave, como antes de copiar el ADN y antes de dividirse. Los principales encargados son las ciclinas y las CDKs. Las ciclinas son como llaves que aparecen en ciertos momentos, y las CDK son como máquinas que solo funcionan cuando tienen esa llave. Cuando se juntan, hacen que la célula avance en su ciclo. Por ejemplo, una proteína llamada RB funciona como freno. Si está activa, detiene la división celular, pero cuando otras proteínas la modifican, este freno se quita y la célula puede seguir. También hay proteínas que aceleran o frenan este proceso. Por ejemplo, la WEE1 frena, mientras que la CDC25 acelera. Y si hay algo mal en el ADN, entra P53 que detiene todo para evitar errores. En resumen, la célula tiene un sistema de acelerador y freno para dividirse bien. Si este sistema falla, la célula se puede dividir sin control y esto puede causar enfermedades como el cáncer. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el proceso por el cual una célula se divide para formar dos células nuevas exactamente iguales. Gracias a esto, nuestro cuerpo puede crecer, reparar heridas y reemplazar células viejas. Por ejemplo, cuando te cortas y tu piel sana, la mitosis está trabajando. ¿Cómo ocurre la mitosis? La mitosis ocurre en varias etapas. Vamos a verlas paso a paso. Primero es la profase. En esta etapa, el ADN de la célula se compacta y forma estructuras llamadas cromosomas. También desaparece la membrana del núcleo y los cromosomas comienzan a prepararse para moverse. En la segunda, en la metafase, aquí los cromosomas se alinean justamente en el centro de la célula, como si estuvieran formando una fila. Esto ayuda a que el material genético se reparta correctamente. En la tercera, en la anafase, ahora los cromosomas se separan en dos partes iguales.
Cada mitad se mueve hacia los lados opuestos de la célula. En la cuarta, en la telofase, en esta etapa se forman dos nuevos núcleos. Los cromosomas comienzan a deshacerse y la célula casi termina de dividirse. En la citocinesis, finalmente, la célula se divide completamente y forma dos células hijas idénticas. Cada una tiene la misma información genética que la célula original. En resumen, la mitosis es un proceso muy importante porque permite el crecimiento y la reparación del cuerpo. Sin la mitosis, nuestros tejidos no podrían regenerarse y nuestro cuerpo no funcionaría correctamente. En la meiosis, a diferencia de la mitosis, es la creación de los gametos o células sexuales. La meiosis cuenta con dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2, donde se vuelven a combinar el material genético dos veces para crear las nuevas células haploides, en este caso que solamente tengan material genético. Necesita ayuda a la fecundación y de procesos llamados ovogénesis, creación de óvulos, y espermatogénesis, creación de espermatozoides. En la mitosis 1 se reparten cromosomas homólogos y en la meiosis 2 se preparan las cromátidas hermanas, o sea, las copias idénticas del ADN en la meiosis 2 y los pares de papá y mamá en la meiosis 1. Primero, la célula pasa por la interfase para copiar su ADN, luego entra a profase 1, donde ocurre el enrosamiento. Los cromosomas homólogos se alinean y intercambian los fragmentos de ADN, donde se crean las combinaciones genéticas. En la metafase 1, los pares se alinean en el centro, donde da la orientación al azar. Este puede ir a la izquierda o derecha independientemente de los otros y generar combinaciones posibles. En la anafase 1, los homólogos se separan hacia los polos opuestos y en la telofase 1 se forman dos primeras células hijas haploides. En la profase 2, los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear se rompe. Los entrosomas se separan, los usos empiezan a capturar los cromosomas. Las dos cromátidas hermanas de cada cromosoma son capturadas por los microtúbulos de los polos opuestos en el uso. En la metafase 2, los cromosomas se alinean individualmente a lo largo de la placa metafásica. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan y son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula. En la telofase 2, las membranas nucleares se forman alrededor de cada juego de cromosomas y los cromosomas se descondensan. La citogénesis divide los juegos de cromosomas en células nuevas y se forman los productos finales de la meiosis, 4 células haploides, en las que cada cromosoma tiene solamente una cromátida. En conclusión, la meiosis sirve para que seamos diferentes uno del otro. ¡Mitosis! Creo que el método experimental, que en física es importante... Bueno, esto sería todo. Y recordemos que cada célula es un mundo y nosotros somos el universo.